empezar, vamos a preguntar uno por uno. ¿Qué les pareció la película? Alfonso, ¿qué te pareció la película? Pues estuvo muy chula, ¿eh? Vi y tiene ciertos flashazos. O sea, yo no lo vi hasta que vi un video respecto a ello. Y sí, tienen muchos, como ciertos tópicos a 1984 de Orwell. Y justo me vino a la mente cuando está con su amada y de pronto les cae la ley. Sí. Como en el libro, ¿sí? Justamente. Fue un flashazo bastante amplio, pero bastante buena, ¿eh? Sí, o sea, justamente está ese dato curioso que en un principio se iba a adaptar el libro, la historia de 1984, e iba a tener ese título. Bueno, iba a tener una pequeña variación, pero durante ese trayecto de tiempo salió una adaptación oficial, que creo que es la única que se ha hecho de 1984, entonces como para ya no replicar o que sonara como muy repetitivo, pues se fue por otra dirección completamente distinta, como podemos ver, pero sí tiene todavía ahí cierta esencia. ¿Quién más quiere compartir su opinión acerca de la película? Eduardo, ¿qué te pareció la película? Me pareció muy buena. De hecho, sí coincido con Alfonso. Sí tiene muchos elementos de 1984. Y en general creo que sí retrata cosas muy interesantes sobre la cuestión de las dictaduras y los aparatos burocráticos. Me gustó mucho. Es cuanto. Perdón. Ok. Vamos a ver quién más. Nayeli, ¿qué te pareció la película? Cuéntanos. ¿Ya la habías visto anteriormente? ¿Te la habían visto anteriormente o fue primera vez? No, yo la vi por primera vez, pero no me termina de gustar del todo. La sentí un poquito pesada. En cuanto a tiempo, ¿no? Porque creo que dura 2 horas y media, una cosa así. Ajá, sí, está bastante larguita y no sé, creo que no es de mis películas favoritas. Ok, vamos a ver. Jessica, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la película? ¿Igual ya la habías visto anteriormente o fue una primera vez? Me pareció muy buena, es una crítica de la sociedad que pues habla justamente de la libertad de la gente, ¿no? Y de la verdad, cómo oculta la verdad y cómo es vigilado por la autoridad y cómo todo, justamente, bueno, en parte del libro, pero que nada es lo que parece, ¿no? Y sí, pues una sátira social, justamente cuando empezó este auge del consumismo, ¿no? En Estados Unidos. Y sí, ya lo había visto y igual me había gustado, pero ya no me acordaba mucho de la trama. Sí, yo también retomé algunos puntos ayer la vi de nuevo, entonces como que siempre le encuentras cositas distintas en una nueva vista a la película. Alan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la película? ¿Ya la habías visto anteriormente? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok. No lo había visto y pues me llamó la atención como la premisa, ¿no? De que estaba basada en 1984. Digo, no he podido leer ese libro, me lo han recomendado muchísimo, pero pues he leído como su contraparte igual de distópica, que es el de un mundo perfecto, ¿no? Pero pues justamente como que y Gillian viendo como estas bases o este contexto de pues de a lo que se basa, a lo que se refiere, pues lo hace más disfrutable. Sí, justamente creo que
el director tiene un estilo bastante marcado en cuanto a lo visual y al humor, especialmente en cuanto a las bromas. Muchas veces no le caen a todos, pero por eso es algo muy marcado. Empecemos entonces con el primer tema de los primeros tópicos que vemos en la película. La crítica que se hace en cuanto a la belleza. Vemos a la mamá del protagonista que está siempre haciendo este tipo de procedimientos quirúrgicos, y a su amiga también, pero vemos el contraste entre que a ella sí le está funcionando y a su amiga no. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? O por ejemplo, también la vestimenta un poquito extravagante que se maneja a lo largo de la película, específicamente con estos personajes. Vemos a esta señora con un zapato en la cabeza, usándolo como sombrero. A mí en lo particular fue algo que me llamó mucho la atención. No sé ustedes. Pueden ir prendiendo su micrófono o levantando su mano para ir participando, chicos, chicas. Jessica. Sí, bueno, yo lo que noté mucho de la importancia de la vanidad, ¿no? Que hay en cierta, pues no sé si clase, pero oligarquía, ¿no? Que ven como el envejecimiento no como algo natural, sino como un capricho de la naturaleza, y que ellos siempre pueden burlar como en parte de la muerte porque buscan siempre como que ir más allá, ¿no? De lo que posees, del dinero, ¿no? Y justamente tener como la juventud eterna, y es por eso que existen estos tratamientos actualmente, porque se fusionan justamente con el hecho de mantenerse siempre jóvenes cuando a veces ya no es posible, ¿no? El cuerpo ya no es igual. Y pues sí se ve como ridículo. Bueno, ella es como un poco ridículo. Bueno, cosa de replicar justamente esa parte de que ellas están muy huecas, ¿no? Muy vacías y lo único que le importa, creo que la mamá del protagonista, es que él brille como en la sociedad, ¿no? Como que sea parte, aunque él no tenga el mérito, ¿no? La meritocracia como para ganárselo, y ella lo ayuda, ¿no? Como, bueno, normalmente la corrupción, ¿no? Te da como ayuda, ¿no? Siempre, y por eso el sistema no es meritocrático, sino como de contactos. Entonces, en este caso él pues va al contrario a la mamá, pero justamente ahí cuando habla de bueno, en la escena del zapato me llamó la atención a mí también, porque habla de lo absurdo que es la moda, que se repite una cosa una y otra vez, pero la gente lo ve como algo novedoso, ¿no? Como si reciclan y ya no es original, pero te gusta justamente que consumas por temporada, ¿no? O sea, hasta separan las temporadas para que la gente consuma, y ya cuando se acaba la temporada, pues así sucesivamente, ¿no? Y siempre sacar algo, pues, según diferente, pero que viene siendo casi lo mismo, y al final esto solo es para cubrir, pues, el cuerpo, ¿no? Entonces es para las necesidades básicas, pero lo hacen para que la gente desee cosas, ¿no? Como que eso les va a dar cierto estatus, valía social, pues realmente no es que la busquen por otro lado, ¿no? Por el lado del crecimiento o el desarrollo, sino simplemente por cómo te ves, ¿no? Como que esta parte estética de siempre buscar la perfección física, o sea, por dentro pues muy malo. Sí, justamente creo que vemos que la motivación principal de estos dos, bueno, de este tipo de personajes es más que nada la vanidad y la apariencia física. También lo vemos un poco en el absurdo de la escena del restaurante y el cómo llegan con los platillos y todos se ven exactamente igual, pero en realidad
es un filete o una ensalada o lo que sea, pero pues son como estas pequeñas, no sé cómo decirlo, como cápsulas en las cuales pues supuestamente contiene el sabor de la comida, lo cual a mí también me pareció algo muy llamativo. No sé si alguien quiera comentar algo más al respecto. Si no, pasaremos entonces a otro punto que también me llamó la atención justamente en esa misma parte, y es el no sé, accidente o atentado que también se da al finalizar esa escena. No sé si lo recuerdan. ¿No? El del restaurante donde están comiendo y de pronto explota, creo que la cocina. Ajá, ¿no les llamó la atención la normalidad con la que muchos vieron el atentado? Ajá, justo es más que normalidad, creo que es como un tanto de indiferencia, ¿no? Como de esta parte de decir, bueno, pues son cosas que están pasando, pero en este momento pues nosotros estamos como en una situación donde pues tenemos que hablar de cosas que igual y son insignificantes y bueno, yo interpreté la escena así, ¿no? Como que las personas que están comiendo están tocando ciertos temas y pese a lo que está pasando a su alrededor hay cierta indiferencia porque no es algo que les competa a ellos, o al menos desde ese como egoísmo, no es algo que ellos quieran resolver, entonces solo está como esta exigencia de cubre eso que está pasando para que yo me mantenga en esto que estoy haciendo. Justamente, y no ven una similitud a nuestra realidad respecto a cómo se tiene la percepción de algunas problemáticas y su indiferencia, como bien dices, Alfonso. Sí, de hecho, justo eso que estamos comentando me trae a la mente lo que comentaba Slavoj Žižek, que es un filósofo, es de por Medio Oriente, no recuerdo dónde es, pero bueno, lo que él refiere es que hemos normalizado tanto ciertas conductas que de pronto decimos, bueno, es que eso no es mi problema, o finalmente ya es tan normal que dices, bueno, es algo que realmente pasa, ¿no? Y esto se adecua a diversas situaciones como las que vivimos el día de hoy, sea la violencia, ciertas actitudes que tienen las personas. Entonces es así como de, ¿qué te está pasando? ¿Por qué eres tan indiferente a ciertos aspectos en los cuales puede repercutir en tu vida diaria y que finalmente van a terminar generando situaciones que pueden llegar a afectarte? Entonces, pero en ese momento decimos, no, bueno, es que no es mi problema, pero no vemos a futuro y no vemos que todo, que sistemáticamente estamos actuando mal, vaya, que no sé, está muy feo como estamos haciendo todo eso, pero bueno. Son 85. Imagina desde entonces que Sí, completamente de acuerdo contigo. Creo que Nayeli también quería complementar algo. Pues más era esta parte como de que parece que un poco los no sé si decirle valores, no sabría qué nombre darle, que digamos que van como un poco no sé si daban como inicio a esta época, pero creo que, por ejemplo, esta parte de la belleza de buscar, ¿no? Como esta juventud eterna, en esta parte de
tener ambiciones de poder escalar dentro de la escala social, porque justo la mamá le dice al protagonista, ¿no? Oye, ¿y no tienes más ambiciones? ¿No quieres algo más? Deberías de querer algo más porque pues eso es lo que te hace falta. También esta parte de cómo está este tema de... Ay, ya se me fue la idea. Pero bueno, iba por ahí, ¿no? Que se está como... Pues creo que haciendo esta crítica de lo que nosotros estamos considerando importantes para ciertos momentos. Por ejemplo, este trabajo, un trabajo es como más valorado que el otro. Y entonces, en esta parte el protagonista decía, bueno, sí, estoy haciendo algo, pero es algo que es aburrido, ¿no? Que está como un poco muy mecanizado, y cuando encuentra un poco de movimiento en su vida que lo hace salir de esta parte de todos los días hacer lo mismo, pues como que también le llama la atención. La parte que no entendí fue esto de los sueños que tenía con la otra chica. Es así como que no le capté ahí a qué se refería. Es cuenta. Ok, muchas gracias. Sí, totalmente. No sé si alguien más quiere comentar algo de este tema o pasamos directamente a la interpretación de los sueños. Eduardo. Yo más bien, más que indiferencia, creo que más bien es como un sentido de autonegación, la cuestión del atentado. Finalmente, el ambiente en el cual se desarrolla gran parte de los sucesos de la película es tan sórdido y tiene un ambiente de mucha crueldad que las personas o los personajes de la película, más que normalizarlo, tratan de sobrellevarlo negando su propia realidad. Es lo que daba una apariencia como de indiferencia, y es algo que sí, efectivamente en la actualidad es algo que vivimos constantemente. Estamos negando la realidad en un sentido de enajenación, y es una crítica que en realidad la película creo que se basa mucho en la cuestión de las dictaduras que estaban viviendo en América Latina en ese momento. Y bueno, me mencionó un poco lo que mencionaba Alfonso sobre el rollo de Sec. Jean Baudrillard, un filósofo francés, mencionaba que mucho del fenómeno de la indiferencia y de la autonegación tenía que ver con esa percepción de que nuestra realidad la vemos como muy ajena a nosotros. Desde el punto de vista que sabemos que es como un mito todo lo que nos muestran los medios de comunicación, y en general eso se transmite en la vida cotidiana. Es cuanto. Muchas gracias, Eduardo. Sí, la verdad, también retrocediendo un poco a este tema del trabajo, vemos que justamente el ascenso que se está dando es a razón de que la mamá tiene influencias y conoce gente. Pues incluso vemos que al mismo cirujano le dice que si no quiere un cargo. Entonces, pues vemos justamente que tiene esta cuestión de que no se está subiendo por méritos propios, sino que se está subiendo por una influencia familiar. No sé si a ustedes también les haya llamado la atención eso. A mí creo que no se me hizo raro, más bien creo que lo normalicé desde ese momento. Creo que ahorita que lo mencionas, creo que es algo que... Es que a lo mejor ese es el problema, ¿no? Que ya lo tenemos tan normalizado en estos días que ya lo vemos totalmente y moralmente correcto. Pero sí, incluso vemos que con el señor con quien llega a tener una conversación,
pues se saca de onda y le dice, eres la primera persona que me está rechazando un ascenso, ¿no? Alfonso. Sí, más que bien visto, el nepotismo es más como una cuestión que ya se ha adaptado, o bueno, que ya han adoptado la sociedad, puesto que como que lo consideran lo normal, que en cualquier momento, incluso no dudo que alguna persona llegue a decir, bueno, no, es que yo le voy a dar un cargo porque pues voy a tener el poder, no porque sea el mejor ni nada así, sino porque yo voy a tener la facultad de decisión para poder hacer que esa persona quede ahí. Y aunado a lo que bueno, más bien adaptado a lo que viene en la película, es como hacer ciertos favores para que finalmente tú puedas obtener un beneficio de ese favor que has logrado, o bueno, que has otorgado. Entonces va a ser como una cadena de yo te ayudo, tú me ayudas, y pues así todos ganamos. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, la verdad es que sí, es un tema interesante justamente y me llama la atención el hecho de que muchas de las conductas que vemos hoy en día pues se retrataron en una película de 1985, ¿no? Entonces cabría la duda de decir si fue una película adelantada o si el tipo de conductas que ya se venían dando desde aquel entonces solamente se fueron potencializando más y más. También algo de lo que me gustaría hablar es justamente este status quo o esta vida en una especie de dictadura, como bien lo menciona Eduardo. No sé si quieran comentar algo al respecto, pero vemos un mundo excesivamente controlado en todos los sentidos. Hay departamentos para cualquier tipo de trámite, y también es otro tema interesante, el exceso de burocracia que vemos para cualquier tipo de acción. En la primera escena vemos cómo gracias al error de una mosca se da la confusión de un apellido y capturan a la persona equivocada. Y en la captura me llama mucho la atención, incluso da un poco de risa el trámite, ¿no? Que le dejan sus documentos a los familiares que se encontraban en la casa de la persona que se llevaron. Entonces, pues también llega a ser un poco una crítica, una sátira a eso. No sé qué opinión les merezca. Alfonso. Bueno, yo lo encontré muy relacionado. Bueno, en principio lo que mencionabas de que cómo está distribuido burocráticamente para que se resuelvan específicamente ciertos asuntos, porque esto ya es como más acercamiento a lo que fue 1984 de Orwell, ves que tenían no, pues aquí también. Y también tinte de bueno, no tinte, ya es mover, es que del poder le dicen, oiga, es que él nos equivocamos, y pues ya desde ahí Ayeli, adelante. Esta parte como un animal insignificante que llega a alterar toda esta parte porque sí. parece ser que dentro de todo el control no estaba previsto este descontrol, porque también pasa con el cheque, ¿no? De ahora qué hacemos con el cheque, donde lo oculta está de eventos reinando y que pues terminan generando el caos dentro de este excesivo control. Jessica.
mencionaron, el aparato burocrático a veces es tan complejo justamente para que sea muy difícil, pues en este caso admitir el error de que se equivocaron, y cuando hay errores como que ocultarlos, ¿no? A través de pues de tantos pasos, ¿no? Que se hacen justamente infinitos para que la gente, bueno, yo pienso más bien que está justamente diseñado para que la gente no haga estos trámites, como que se canse antes de llegar al resultado, ¿no? Como que de tanto papeleo llega un momento en el que ya piensa si vale la pena o no hacer esa acción o ese trámite. Y justo ahí habla de cuando el mismo sistema se equivoca, está diseñado justamente para ocultar los errores antes de que lleguen como a más arriba, y mejor borrar como evidencias para no aceptar justamente la culpa y corregir, y en vez de corregir como sobre todo. Gracias. Justamente pareciera en muchas ocasiones que la burocracia está hecha para cansar y para que cualquier tipo de trámite, valga la redundancia, que quieras realizar, pues esté atorado y no puedes llegar a ese objetivo. Lo vemos también en la escena de los plomeros, no sé si se acuerdan. A nuestro protagonista se le descompone algún electrodoméstico en su casa y empieza con un problema muy, muy minúsculo, llama, le dan algunas largas, entonces después llega otro personaje que es el que interpreta a Robert De Niro, le ayuda, hace algunas cuestiones ahí, y de repente también vemos en la siguiente escena que llegan los dos técnicos o los dos plomeros. Entonces vemos que al final de esa escena no los deja ingresar a la casa, justamente porque les hace falta un oficio, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, pues también todo lo que acarrea esto, y no sé si quieren hablar de una vez de esos dos personajes bastante interesantes, el hecho de que a lo largo de la película también vamos viendo cómo se pasa de un problema minúsculo a que su casa se convierta en un caos completamente, ¿no? No sé qué opinen al respecto también. A ver, vamos a seleccionar a alguien. Alan, ¿andas por ahí? Creo que no. A lo mejor no vio esa parte o no se acuerda. No sé si alguien más quiera comentar al respecto, también hilado a lo que ya estábamos comentando. Eduardo. Hola. Creo que tiene que ver también con la cuestión del caos y del orden que maneja la película. Como que son los elementos que son una constante en el transcurso de la trama de la película. Y tiene que ver con una cuestión a la que alude, que está muy vinculada con ciertas referencias cinematográficas a la que hace referencia constantemente, que es Metrópolis de 1920 y Tiempos Modernos, con la cuestión ahorita que estaban platicando un poco de sí del trabajo, pero también de la cuestión técnico-instrumental que se ve reflejada en la burocracia. De hecho, esta parte me recordó un poco a lo que planteaba Franz Kafka en un cuento que se titula La colmena. Justamente lo que hablaba en ese cuento, en pocas palabras, era que en la sociedad moderna había como
una lógica de automatizar todos los grandes los aspectos de la vida cotidiana y política, que cualquier elemento, por minúsculo que pareciera, podría alterar el orden lógico de las cosas, como si un pequeño viento pudiera desbaratar el engranaje de la gran fábrica, de ese gran autómata. Me parece muy interesante esa parte de la película. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasemos entonces al siguiente tema que también está interesante y ya lo estaban platicando un poco hace unos momentos, que es la interpretación del sueño. Vemos que a lo largo también de la película será un sueño recurrente en el cual vemos a nuestro protagonista en una especie de glorificación, tiene alas, está volando, está rescatando a su ser amado y está combatiendo una especie de samuráis que vemos que representan a la opresión que están sufriendo en ese transcurso por parte de los oficiales y demás. No sé ustedes cuál sea su interpretación respecto al sueño, qué representa, qué nos están tratando de decir con esto. A ver, vamos a seleccionar a alguien. Alfonso, a ver, cuéntanos qué te da. Oye, pero si yo soy el que más está participando. No pues yo importa. creo que es que no sé, o sea, le salen alas de Ícaro, pero es derivado de lo que está sintiendo, del amor que está sintiendo. Entonces eso nos quiere decir que en cierto punto el amor lo está liberando o está fungiendo como cierta clase de liberación en sí, porque posterior a ello comienzan a aparecer edificios y como que comienza a volver a la realidad, pero sigue estando en su sueño. Entonces yo no sabría qué interpretación darle al sueño, o más bien a las alas, más que esa liberación que tiene. Algo interesante también es que justamente a la persona que está rescatando la conoce primero en el sueño y empieza, bueno, aparentemente, ¿no? La conoce primero en el sueño y ya después nos damos cuenta que la ve en las pantallas de la recepción del lugar donde trabaja, y ya después vemos que al momento de que quiere hacer la entrega del cheque, se da cuenta que es la vecina que vive arriba y la observa a través del hoyo que hicieron los policías al entrar. Entonces, ese también es un factor importante a considerar. No sé qué opinas tú al respecto, Eduardo. A ver, cuéntanos. Creo que tiene que ver también con la figura de Ícaro, tiene que ver con una parte crítica hacia el orden, hacia la idea de progreso y la idea de cómo los sentimientos pueden de alguna forma desbaratar el pesado orden que hay detrás de la idea de mecánica del progreso. La figura de Ícaro generalmente se vincula mucho a una idea de redención, pero una redención que se ve ¿cómo podemos decirlo? Derrotada por el propio impulso de querer liberarse. Y en ese caso creo que el sueño podría ir por ahí. Y también conociendo un poco la obra de Terry Gilliam, que es un poco a este punto maneja muchas metáforas. Entonces creo pero me gustaría escuchar lo que dicen los demás. Sí, me parece muy interesante que dejen Interpretación, a ver, al chance. Dice, está mal por esto. Entonces, échale, no veo por qué no. ¿Ande? Yo no te escuché. Que se aviente su interpretación para que
ya alguien para que como que motive a alguien. Con objetivos claros. Justamente cuando conocí a esta chica, no, perdón, la chica de arriba, ya como que le da un sentido más a su vida en tratar de descubrir quién es, y que le llama la atención y que quiere ayudarla, ¿no? Y como que ya pone justamente, como que ya tiene objetivos más claros, ¿no? Pero también creo que por acercarse mucho al peligro, pues como igual el mito, ¿no? Por ser demasiado temerario, pues acaba en malos términos. Muchas gracias. Sí, como pausa aquí, me desconecto un ratito porque me está fallando la señal. Por eso ya no escuché lo último. Pero creo que Alfonso me estaba diciendo que cada uno se aventara su interpretación. No, es que, que Eduardo hiciera su interpretación y que ya de ahí a lo mejor alguien pensaba o le decía que no estaba de acuerdo por tal y tal razón. Y ya resultó que Jessica quería participar. Ok. ¿Qué fue cuando te saliste? Perdón, ya no escuché esa última parte, pero pues yo lo interpreto como una persona que vive en un mundo gris, ¿no? Monótono, en el cual pues no está del todo conforme con su trabajo, está viviendo en la mediocridad, por así decirlo, y empieza a tener estos sueños de escapismo. Quiere volar lejos, quiere algo diferente, quiere alcanzar nuevos aires, por así decirlo. Y la persona o el motivo de todo esto es justamente la persona que está rescatando, ¿no? Y también vemos que a lo largo de la película quien motiva y quien hace que avance toda la trama es justamente la chica. Entonces, no sé, yo lo interpretaría a lo mejor por ese lado. El hecho de que en algún punto también empiecen a aparecer edificios y lo estén tratando de regresar al punto terrenal de todo, es justamente la serie de complicaciones que se van dando. Entonces, pues yo lo vería a lo mejor por ese lado. No sé si estén de acuerdo o haya algún desacuerdo por ahí. Y ante esto, ¿tú cómo interpretarías el hecho cuando después ya tiene una espada? ¿Qué es la espada? ¿Fuerza? ¿O cómo lo verías tú? Yo lo vería a lo mejor como esa valentía o esa fuerza de voluntad de a pesar de que se empiecen a complicar las cosas, pues el señor ya está teniendo un poquito más de pues sí, fuerza de voluntad para seguir avanzando y persistiendo conforme a lo que se va suscitando en la película. Porque, pues sí, al principio es una persona muy temerosa, muy tímida, que se deja pisotear, por así decirlo, incluso por su mamá, ¿no? Y ya, si hacemos la comparación con el mismo personaje al final de la película, pues vemos que ha tenido una evolución interesante en ese sentido. A tal punto, pues que ya no le importa el estar quebrantando la ley o estar haciendo cosas moralmente incorrectas para algunos. Entonces, pues yo lo vería por ese sentido. ¿Quién no ha participado? A ver. Increíble lo que hace el amor, ¿no? Ya se motiva mucho, ¿no? Pues sobre esta parte que hablaban de lo de los sueños y sobre todo pues que los sueños en general pues tienden a ser esta parte, ¿no? Como de el escape, y pues se traduce exactamente a lo contrario de lo que es su vida, ¿no? O sea, que todo colorido, que puede volar, que puede tener como esta fuerza, que al final de cuentas, pues con ese final que nos deja,
pues nos da a entender que, obviamente, ¿no? Que nada de esto sucedió, o sea que literal todo fue como en Inception, ¿no? Así un sueño dentro de otro sueño. Entonces, pues está un poco triste esa parte. Sin embargo, pues lo sintió, o sea, al menos en sus sueños sintió todo lo que estaba pasando. Y pues yo creo que sí, el amor es como un ente que puede lograr romper un buen de cosas. Y más como estas personas, estos seres que están siendo oprimidos, ¿no? O sea, como que es lo único que les queda, ¿no? Al final, o sea, como otra vez ese escape. Y pues ya, no sé. Es todo. Gracias. Vale. No, sí, es una opinión bastante interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en ese sentido, conforme a lo que nos dice la película, el amor puede motivar muchas cosas, incluso esta especie de rebelión que se estaba dando, ¿no? No sé qué opinen al respecto. ¿Quién nos falta? Ah, Jessica, no sé si quieres opinar algo al respecto, si estés de acuerdo, en desacuerdo. Pues sí, es verdad. Creo que por el mundo en el que viven ellos, que es muy gris, como que siento que a veces lo único que te queda es como irte a la literatura o al cine, al arte, ¿no? Para poder realmente expresar tus ideas, porque en la burocracia y en el sistema no cabe, ahora, bueno, sí, o sea, no existe tal cual la democracia, ¿no? Es lo que habla también la película, y el único momento en el que puedes ser tú mismo, pues a veces es con ciertas personas, pero no, siempre hay esa presión social por lo que te da el sistema, ¿no? Y usas la imaginación y en los sueños pues realmente explayas tu subconsciente en lo que realmente deseas, pero en tu vida normal pues no puedes hablar de muchos temas, ¿no? O sea, no puedes ser tú, pues sí, parte de ser tú mismo, y justamente cuando él empieza a soñar cosas distintas es porque como que sí tiene razón, se empodera emocionalmente, ¿no? Y porque en la película pues no sucede, pero ya está predispuesto como a hacer algo. Y eso es como la parte triste, porque es cuando ya no puede hacer nada porque es capturado y pues todo vive en su imaginación, donde el único lugar donde puede ser realmente libre, ¿no? Es- Sí, justamente, no sé si todos llegaron al final. Si no, ahí les va el spoiler, en el que, pues, el último giro de trama Despierta sin es... piernas. No, peor. No, sí, sí Sí, llegué. sí. Eh, pues vemos que al final no fue un final, no fue un final feliz del todo. Para él sí, pero por fuera vemos que todo va a seguir igual, ¿no? El sistema va a permanecer. Lograron neutralizar a la potencial amenaza en la que se estaba convirtiendo este personaje. Y, y ya, a pesar de que, ya, a ver, Alan. No, pues igual como aportando un poquito eso, pues hablando de el poder, ¿no? Y la libertad, pues que obviamente son completamente subjetivos, ¿no? O sea, ambos. Desde la persona que cree que tiene el poder hasta la persona que cree que tiene libertad. Porque pues realmente ya sí ahondamos a esa parte sobre todo de la libertad, ¿no? O sea, que siempre que nos preguntan de qué es la libertad para ti, como que ahí cada quien da sus significados, ¿no? O sea, nunca va a coincidir una libertad así en general, siempre va a haber como libertades subjetivas, ¿no? Entonces, creo que esta película también es así, ese es el punto central, ¿no? Así de qué es para cada quien el poder y para cada quien la libertad, ¿no? O sea, de hecho, estaba leyendo así como bueno, un comentario que hacían sobre la película y ponían como una paradoja, ¿no? De una persona A que le pide a persona B que le pase un vaso, ¿no? Entonces la persona A le dice gracias a la persona B y aquí es como la paradoja, ¿no? Como el cuestionamiento de quién realmente tiene la libertad. Si la persona A, por estar encima de la persona B, diciéndole que le pase ese vaso con agua, o la persona B que tiene ese poder de darle o no ese vaso a la persona A. Entonces,
Es como esta parte de que todo es realmente y meramente subjetivo y pues al menos hasta la fecha sigue siéndolo, ¿no? O sea, esta parte del poder y la libertad. Obviamente hay casos donde se ve, es más evidente, ¿no? Pero sí, como que cada vez se dibuja más tenue esa diferencia, ¿no? Hasta un punto como lo que se decía desde el principio, ¿no? De que se normalizan ciertas situaciones, como lo de la violencia, que es algo normal, lo de esto de las operaciones, de la estética, no sé, ya, es todo por ahora. Sí, no, justamente eh, este tema que tocas de la libertad, diría yo que es el tópico principal, por ejemplo, de 1984, ¿no? En el cual te posicionas desde la posición en la cual quieres tener todo regulado y todo controlado para que haya un status quo, o por el otro lado, eh, que exista esta libertad plena y que no haya ningún tipo de regulación, ni control, ni supervisión y demás. Entonces, saliéndonos un poquito, ¿ustedes en qué postura estarían, no? ¿Hasta qué punto es uno libre en ese sentido? A ver, vamos a ver qué comentan. A ver, Eduardo. Creo que en general no somos tan libres como quisiéramos. También creo que es una aspiración y es debe siendo como un anhelo, anhelo que todos estamos como buscando, pero en el fondo no hay mucha libertad. Esa sería como mi interpretación. ¿Habría, En habría, cuanto, habría sí, algún tipo de similitud en cuanto a, pues no sé, la realidad que estamos viviendo nosotros? O podríamos decir con toda seguridad de que lo que vimos en la película es una completa ficción? creo que habría un poco de similitud en lo que estamos viviendo, aunque más bien creo en la película es una ficción un tanto, bueno, que proviene más bien como del propio estilo de vida ante un estímulo que se experimenta muy pocas veces, dado el contexto social. Nuestra realidad creo que es más bien como una ficción, una utopía que viene desde nuestra propia concepción de la realidad, que se deforma por el choque entre lo que no se nos inculca contra contra una posibilidad real de existencia. Creo que eso podría ser, bueno, mi respuesta. Es cuanto. Ok, sí da mucho en qué pensar, justamente eso. A ver, Nayeli, la misma pregunta. ¿Tú crees que lo que vemos en la película es completa ficción o sí existen algunas similitudes con algunas situaciones que vivimos nosotros en nuestro día a día? Yo creo, a ver, espérame, déjame pensar porque creo que se escucha mucho el eco. Yo creo que más bien está como muy apegada a la realidad que vivimos. De hecho, justo por eso tendría como que revisar un poco más el contexto en el que se desarrolla la película, porque viéndola pensaría que es un tanto futurista, ¿no? Para su época, que es algo que actualmente permea mucho en la sociedad, como esta parte de buscar ascender, pero también a través de qué formas se llegan como a esta parte de los ascensos. En esta cuestión de la belleza, igual la escena que no termino como de entender bien es la parte donde está como en un funeral el protagonista y de pronto se cae el ataúd y salen un montón de restos humanos, ¿no? Bueno, más bien creo que era solo un cadáver, o quiero pensar eso. Pero sí creo que está como muy en sintonía con nuestra época. Es Juan.
Muchas gracias. Sí, la verdad, bueno, yo creo que esta cuestión del cadáver y el funeral es justamente la conclusión del tema que tocábamos hace un rato respecto a la belleza, ¿no? Porque vemos por un lado que a la mamá del protagonista, que tal vez tiene un poco más de estatus económico o de recursos, entonces pues va con un cirujano que la deja prácticamente rejuvenecida por completo, y vemos en el otro contraste que la otra señora empieza a tener complicaciones, no sé, como a la mitad de la película la vemos con muchos vendajes y demás, y al final vemos que al parecer se le complicó todo y pues terminó falleciendo y no quedó más que un montón de restos, por así decirlo, de una manera. Entonces, no sé qué interpretación tengas, por ejemplo, tú, Alan. No, pues yo creo que el tema de la belleza, aunque es así, o sea, meramente así algo muy pequeño y muy corto, pues creo que sí es algo que también es muy, no sé, en estos momentos es algo muy en boga, ¿no? O sea, de como que esta lucha, ¿no? Entre estas personas o aquellas personas que tratan de hacerse más parecidos a lo que sería un filtro de alguna red social. O sea, que las operaciones ya buscan así ser casi casi esa, entre comillas, perfección. Y luego por el otro lado tenemos como la gente que busca, no sé, aceptar los cuerpos como no homogénicos, así distintos en cada manera. O sea, siento que en esa parte hay como mucha lucha también ahorita de pues demostrar como a ver qué lado va a ganar, si el lado como de las operaciones, de la estética un poco artificial o el lado como de la aceptación, ¿no? De lo que realmente somos, ¿no? Y pues sí, es también, o sea, es un pequeño tema que toca la película, pero siento que esto también es ahora para mí, tal vez para mi contexto, es algo que yo veo mucho, ¿no? Sí, Y no sé qué opinan ustedes. sí, justamente. Y va la misma pregunta para ti. ¿Tú crees, aparte de este tema de la belleza, que, que lo que vemos es totalmente ficción o si hay algunos temas que podríamos decir que son un total reflejo a lo que estamos viviendo hoy en día, a pesar de que pues la película tiene casi 40 años? No, pues claro que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, digo, aún nos basamos mucho de lo que escribió Marx, ¿no? Acerca de la lucha de clases, ¿no? Imagínense si eso ya tiene años, esos textos del Capital, ¿no? Por ejemplo. Y ahora tomamos esta película, tomamos el libro de Orwell, que son pues más o menos recientes, ¿no? Sobre todo, pues, hablando de la película que, pues sí es algo más reciente y pues yo digo que hay muchos temas que siguen, pues la historia, ¿no? Es lo que se comenta siempre, que es cíclica, ¿no? Entonces, pero yo creo que actualmente pues se alcanza a notar aún más, así, aún más, estos desniveles en esta cuestión como de los poderes, pues de las clases sociales, de pues la cuestión del dinero, ¿no? Que pues también ahí yo quería ahondar por lo de la libertad, que para mí creo que pues si tienes libertad económica, al menos en el modelo en que vivimos ahora, pues es, digamos que la libertad ya absoluta, casi casi. O sea, es como que si no tienes esa libertad económica, no puedes tener otras libertades que quisieras. Creo que es como esa mera necesidad básica que hay casi casi que hay que tener. Y pues ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Nos falta Alfonso, nos falta Jessica, ¿verdad? A ver, creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero igual es importante saber qué piensan al respecto. ¿Otra similitud encuentran respecto a lo que vemos en la película y lo que estamos viviendo hoy en día? Sí, yo considero que puede ser la parte de la privacidad donde ya no tienes ni siquiera un espacio para
sí, para exponerte, ¿no? Como que ya todos tus datos fueron vendidos, son transferibles, transaccionales, ¿no? Y que justamente empieza la economía del Big Data y ya solo se busca como mejorar las preferencias del consumidor, para crear productos que quieras, eh, sí, que te llame la atención, para generar modas, ¿no? Modas en todos los sentidos, modas ideológicas, ¿no? Y creo que es parte de lo que vimos del nuevo progresismo, ¿no? Que hay, que justamente inventa nuevos términos y según se cree, pues, más futurista, se supone, viendo hacia, pues sí, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero justo ahí creo que se va perdiendo la humanidad de las personas, porque cuando te conviertes en un objeto de, ¿cómo decirlo?, de venta, de consumo, ¿no? Ya sean tus datos o tu imagen, ¿no? Que ahora está mucho de moda, los youtubers y influencers y todo eso, cómo se va transformando poco a poco el, pues el sentido de la vida natural, ¿no? Como siempre ponerlo en una vitrina para que lo vean, ¿no? Y para, pues sí, demostrar que, pues, no sé, tu estado de ánimo, o qué hiciste, o qué consumiste, ¿no? Para generar deseo de los demás de consumir a la vez, y eso se va animando y se vuelve como una cadena a seguir, ¿no? Pero creo que esa parte puede ser, y si lo hablaron, de, pues sí, la indiferencia, yo creo que también de ciertas partes de la sociedad hacia, en este caso, pues situaciones de lo que llamaban terrorismo, yo lo veo como ataques hacia su forma de vida, ¿no? Como críticas, ¿no? Hacia cómo gastan y no invierten en necesidades básicas, ¿no? O cuando evaden impuestos, ¿no? Y nunca el sistema los puede tocar a ellos porque pues, son la punta de la pirámide, entonces ellos deciden, ellos hacen todo el sistema, ¿no? Entonces por eso no se preocupan, al final ellos no se ven afectados porque saben que ellos controlan todo, ¿no? Como los monopolios, ¿no? Y justo por eso hasta les piden disculpas, ¿no? De que por distraerlos, ¿no? De su comida o algo así, ¿no? Y también lo veía como el símil de cuando hay, pues, acontecimientos humanos catastróficos, ¿no? Como ya sea guerras o cuando alguien va en contra, ¿no? Del régimen establecido. Y más que nada lo que decían de la dictadura de Brasil, pues que lo ven como un grupo de estudiantes, ¿no? Que están en contra de, pues, la hegemonía mundial, ¿no? Que obviamente, pues siempre te va a sobrepasar, ¿no? Hagas lo que hagas, pero al final guardar esa esperanza como de que la ideología también es un arma, ¿no? También como el arte, ¿no? Por eso yo creo que es importante mantener un arte pues más político, ¿no? No tan de banal de la sociedad. Pero bueno, es esto. Sí, bueno, tocas algunos puntos bastante interesantes que quisiera retomar y es justamente esta cuestión de las clases sociales. Vemos que sí está muy marcado este tema. Por ejemplo, al final cuando los personajes se van a la zona que apenas se está industrializando, vemos el contraste justamente con los personajes del principio y de la zona que ya está más urbanizada. También el tema de la Big Data, el tema el tema de que ya tienen completamente localizados a todos, es algo bastante interesante porque también se está abordando desde muchos tiempos, desde muchos años antes.
Y también tenemos por aquí otra mano de Alan, me parece. No sé si quieras complementar. No, perdón, se me fue, pero no, sí, no, sí, a ver, por lo que dijo ahorita Jessica de esta parte de los datos, ¿no? Bueno, de la Big Data, de estos datos que van acumulando, ¿no? De los que ahora somos usuarios, ¿no? Entonces, pues me hizo así otra vez recordar a ese documental tan tendencioso, pero a la vez tan, pues cierto, que es el que está en Netflix de El dilema de las redes sociales, que seguramente lo han visto y si no, pues también está recomendado, porque sí, ahí de verdad te deja como con una sensación horrible de, pues del mundo en el que vivimos, de las redes sociales. Y que pues sí, ahí también es otra forma de control, otra forma de mantenernos ahí, pues bueno, control tanto, pues hasta psicológico, ¿no? O sea, que es lo más fuerte, digamos, ya fuera de lo económico, lo que sea, creo que también la parte psicológica, pues sí, es algo muy, muy fuerte, ¿no? También ahora que se habla mucho de la salud mental, pues creo que sí, lo de las redes sociales y este control de datos personales, pues es algo muy importante también. Justamente, creo que como bien comentas, la película quizá tenga la finalidad de dejarte con ese mal sabor de boca o esa incomodidad por el final que tiene y por muchas de las escenas en las cuales pues sí nos sentimos identificados y quizá no debería ser el caso, pero pues la realidad es otra. Y pasando justamente a una de las últimas preguntas, si no es que ustedes también quieran hacer alguna o meter algún tópico extra, sería a su consideración si nuestro protagonista tuvo un buen final, si tuvo un final feliz, si fue el final que merecía o qué pasó con ustedes y ese final, qué interpretan, qué opinión tienen al respecto. Vamos a ver qué dicen, quién anda por aquí. A ver, Eduardo, ¿qué te pareció a ti el final? ¿Qué opinión te merece el destino del protagonista? Bueno, curiosamente no pude llegar a ver el final, ahí sí lo te queda de ver No, la respuesta. Vi casi toda la película, me faltaron los últimos 10 minutos al fin de la película. no, pues son los minutos buenos, caray. No, no pasa nada. A ver, eh, ¿andas por ahí, Alfonso? Sí, ya, perdón. Pues, Se te desactivó el micrófono. Vale, ¿en qué me quedé? ¿En que fue un buen final? No, desde el principio. Ah, bueno, pues yo creo que fue un buen final para este personaje, puesto que, aunque sí hubiera pasado que lo hubieran, bueno, un personaje que interpretaba a Robert De Niro, sí lo hubiera rescatado y todo, pues hubiera estado bien porque pues ya se queda con la chica y pues vida perfecta, o bueno, por lo menos en ese momento lo hubiera visto como una vida perfecta, ¿no? O sea, terminas con la chica, te salvaron y pues finalmente estás yendo conforme tus convicciones. Pero al darte cuenta de la realidad, creo que fue lo mejor, porque de no haberle pasado, o bueno, de que no le hubieran hecho eso, tal vez lo hubieran metido a la cárcel y ahí se estaría pudriendo en su miseria. Entonces yo creo que el haber muerto, creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque de otra forma no hubiera sido una calidad de vida. Y bueno, más bien, ante todo lo que él ya había vivido, creo que para él tampoco hubiera sido una calidad de vida porque pues ya todo lo que había desarrollado, esta conciencia que había desarrollado ya iba a ser muy reprimida, mucho más que antes en el lugar donde lo tenían. Pero sí me gustó, bastante bueno. Muy interesante lo que nos comentas en ese sentido. No sé si alguien difiera o si todos estemos de acuerdo. A ver, Nayeli, ¿terminaste la película?
igual la misma pregunta para ver si Sí, eh, a tu la consideración. terminé, pero bueno, ya la avancé como muy rápido porque ya iba a empezar el debate, entonces Ah, no, bueno, no la completé tanto, pero bueno, yo me quedé en la parte donde le pregunta creo que a la persona que lo ingresa al puesto que le dan al final, qué había pasado con la otra chica y le dice que ella murió durante el arresto, ¿no? Entonces, al final me quedé como en la escena donde está sentado, está amarrado y se acerca otra persona como, o no sé si estoy confundiendo las escenas, se acerca como a intentar torturarlo y ya, no recuerdo más. Entonces, no sé si esa fue la parte final o siguió otra parte que no vi. no, creo que sí te quedaste justamente sin ver la parte final, pero, pero bueno, pues queda de tarea, no pasa nada. Ah, no, no, pues también le decimos, ¿no? Haz de cuenta, Ah, bueno. en esa parte es donde se acerque con la máscara de cerdo. No, es un bebé, ¿Es un bebé? es un ¿En bebé. serio? Ah, Sí, bueno, se acerca con la máscara de bebé y pues él imagina que todos llegan, que llega un equipo de terroristas a salvarlo y se lo llevan y de pronto ya está en un camión con su amada y se dan un besito de amor eterno. Pero la realidad es que no, que él como que más bien nos hacen ver que como que ya lo ha despierta, leccionado. entre comillas, y pues ya está todo cuajado, ya se murió. O está en proceso de, ¿no? Sí, bueno, pues la última escena es él justamente cantando y ya empiezan a salir los créditos. Está muy curioso. Pero sí, sí, justamente entonces en la fantasía que llega a tener, pues el personaje que interpreta Robert De Niro, como espía, guión plomero, guión agente, Guión guión lo que terrorista. sea, guión terrorista, pues lo rescata junto con un escuadrón y lo lleva junto con su chica y escapan y son felices, pero pues no, al final nos damos cuenta que todo eso fue producto de una fantasía de su mente. Entonces, pues sí, sí da mucho para el debate. No sé si tú concuerdes, Alan. Concuerdo con que es un final triste o que fue un final Sí. feliz. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto al final, tus pensamientos? Pues, pues es que hay dos, porque, o sea, el final para el protagonista, pues yo creo que estuvo bien, o sea, que fue un final feliz. Para mí, pues sí, es obviamente un final triste, ¿no? Porque pues sabes todo lo que hay detrás, ¿no? Pero siento que para el protagonista, pues fue algo bueno, porque al final de cuentas nunca se vio que tuviera así como unas grandes expectativas, o sea, de hecho se ve que siempre está como, pues como que siguiendo, no sé, el estatus y todo eso, ¿no? O sea, nunca fue como su fin. Así que digas, no, o sea, desde que él era chico, o sea, desde que era adolescente, él quiso derrumbar el sistema, y, o sea, no, o sea, realmente nunca se vio eso y no se da como a entender eso. Entonces, como no tiene así expectativas, o sea, se siente como un personaje, pues sí, un poco con un vacío, pero realmente lo que él quería, pues era eso, o sea, al final, pues el amor, ¿no? Entonces, y pues la fantasía, que fue como lo que se le dio al final, o sea, a pesar de la situación en la que estaba por detrás. Pero pues sí, para mí un final, digamos que felices, así que haya derrumbado el sistema, ¿no? Y ya, eso creo que hubiese sido lo idóneo. Pero bueno, Perfecto, sí, sí, totalmente. Creo que estamos de acuerdo en ese sentido. No sé si tú opines de la misma forma, Jessica, o si tengas ahí algún pensamiento distinto. Pues sí, sí, sí estoy de acuerdo en que, bueno, creo que ya no había sido una tragedia, ¿no? Si el personaje hubiera completado su misión y hubiera estado feliz con la persona que amaba, pero justo creo que es como lo que te deja la película pensando, ¿no? Eh, qué tanto, sí que tanto se parece a la realidad y qué tanto podemos como individuos pues hacer un cambio ante situaciones grandes, ¿no? Y en este sentido, pues habla mucho de su
de la personalidad de él, ¿no? Y cómo fue transformándose, pero también de cómo es manipulada también la información y los eventos históricos, ¿no? Que no sabe, bueno, escribe la historia de quien derrota, ¿no? A la República. Pero realmente no se conoce como como el inicio del origen del problema humano, ¿no? Y pues esto que es parte de la película que te hace pensar más allá. Bueno, también el libro creo que es como la base, pero ya es más desarrollada la película, poner imágenes en tu cabeza, ¿no? Y justo si hubiera terminado, yo creo que con un final feliz, la gente no se quedaría pensando en la película, bueno, a mí yo personal. Sí, justamente creo que es parte del mensaje que quiere transmitir la película, ¿no? Hasta dónde puede llegar la fantasía de los sueños, y al final son no sé, pisoteados por ese golpe de realidad. Entonces, pues sí te deja con la reflexión para un buen rato. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto. Pasamos ya finalmente a las conclusiones, porque ya también es hora. Con lo que platicamos justamente del final, pues tenemos conclusiones para toda la película en sí. Les agradezco mucho su asistencia, sus comentarios, sus participaciones, tanto a Nayeli, a Jessica, a Alan, a Eduardo y a Alfonso, por estar aquí el día de hoy.